Continuando con el tema de promedio aritmético, veremos ahora algunos problemas. Tenemos aquí nuestro primer problema, donde el promedio de 5 números consecutivos es 15. Entonces tenemos que si el número desconocido es n, el siguiente consecutivo será n más 1, el tercero será n más 2, el cuarto será n más 3 y el quinto es n más 4. Es decir, que la diferencia de los números es de 1. Entonces, si sumamos todas las variables n, tenemos 5n más. Si sumamos los números 1 más 2 más 3 más 4, nos da 10. Todo ello dividido entre 5 igual a 15. Luego se puede simplificar, ¿no? Quinta de 5n es n y quinta de 10 es 2. Igual a 15, donde el valor es 13. Hay que resaltar que la simplificación es un tanto irregular, pero en este caso sí es válida, dado de que todos los términos del numerador sí se pueden simplificar. Por lo tanto, el valor de n corresponde a 13. Como nos piden el número mayor, que es n más 4, entonces tenemos que 13 más 4 es 17. En este segundo problema nos dan el promedio de 50 números, que es 62,1, de los cuales se retiran 5, cuyo promedio es 18. Y nos piden la variación del promedio. Primero hallamos el total, que resulta de multiplicar la cantidad de números 50 por su promedio, que es 62,1. Por lo tanto, 50 por 62,1 nos da un total de 3105. Los números que se retiran son 5 de promedio 18. Este subtotal es 90. 5 por 18 igual 90. Ahora, el total 3105 menos los 90 que se retiran, que es el subtotal de 5 por 18, me da 3015. Luego, si inicialmente habían 50 números y se retiran 5, ahora me quedarán 45 números. Luego el nuevo promedio será 3015 entre 45, que es 67. Para hallar la variación, dividimos el nuevo promedio 67 menos el promedio inicial 62,1, cuya diferencia es 4,9. En este tercer problema no tenemos el promedio de los alumnos, pero sí tenemos el número de notas de los alumnos, que son 20. Luego, para hallar la suma o total, solo hay que multiplicar el número de alumnos, que son 20, por su promedio, que es x. Quiere decir que mi suma o total es 20x. Luego nos dice 15 de estas notas se agrega 7. Agregar es sumar y por eso es al total le agregamos más 15 por 7. Luego dice que al resto se le disminuye 5. Si inicialmente eran 20 notas de alumnos menos 15 que aumentaron, me quedarán 5 que van a disminuir. Por eso es menos 5 por 5. Sobre
20 porque el número de notas de los estudiantes no ha variado. Solo ha habido un incremento de más 15 por 7 y una disminución de menos 5 por 5 sobre el total, que es 20x. Luego el 20 que está dividiendo pasa a multiplicar al 17 y 20 por 17 es 340. Así tenemos que 20x es igual a 340 menos 105, que es 15 por 7, más 25, que es 5 por 5. Si resolvemos, obtenemos el valor de x igual a 13, que fue el promedio original. Cuarto problema. Tenemos 25 personas y su edad promedio, que es 22 años. Luego nos dice que personas que tienen 25 años se retiran para que el nuevo promedio sea 20. Primero calculamos el total con los datos de la parte inicial. La edad promedio de 25 personas es 22 años. 25 personas con su edad promedio 22 me da un total de 550. 25 por 22, 550. Luego se retiran personas de 25 años, pero no sabemos cuántas. Así que diremos X personas de 25 años. X es el número de personas, 25 es la edad y el subtotal en este caso es 25x. Luego, al gran total, que es 550, le restamos el subtotal de personas de 25 años, menos 25x. Luego el número de personas es 25 y el número de personas que se retiran dijimos que es x. Por lo tanto será 25 menos x. Le restamos el número de personas al total, que es 25. Ahora el 25 menos x está dividiendo, pasa a multiplicar al 20. Entonces tenemos 550 menos 25x es igual a 20, que multiplica 25 menos x. Bueno, en la primera parte 550 menos 25x permanece igual. En la segunda parte multiplicamos 20 por 25, 500, signo menos. 20 por x es 20x menos 20x. Luego el 500 pasa con signo negativo en el primer miembro y me queda 550 menos 500. Y el 25 de la primera parte, que es negativo, pasa con signo positivo en la segunda parte y pasa a ser 25x menos 20x. Con lo que el valor de x es igual a 10, es decir, son 10 personas de 25 años las que se retiran. En este quinto problema nos dan 3 promedios parciales de 3 grupos de números. En el primer grupo tenemos promedio de 3 números es 9, en el segundo grupo promedio de 5 números es 17 y en el tercer grupo promedio de 12 números es 18. Vamos a hallar el total de cada grupo y el total de cada grupo se halla multiplicando la cantidad de números por su respectivo promedio. En el primer grupo el promedio de 3 números es 9. Quiere decir que la suma de esos 3 números es 3 por 9 igual 27. En el segundo grupo el promedio de 5 números es 17. Quiere decir que la suma de ese grupo es
5 por 17, que es 85. En el tercer grupo el promedio de 12 números es 18 y la suma de ese grupo es 12 por 18, es decir, 216. Estamos comprobando que la suma resulta de multiplicar la cantidad de números por el promedio respectivo. Para calcular el promedio general, sumamos los resultados anteriores, es decir, la suma del primer grupo es 25, la del segundo grupo es 85 y la del tercer grupo es 216. La suma de esos tres números es 328 y el total de números es 3 para el primer grupo, 5 para el segundo grupo, 12 para el tercer grupo, cuya suma es 20. Así tenemos que el nuevo promedio es 328 entre 20, que me da 16,4. Ahora veamos cómo calcular un promedio geométrico. La fórmula nos dice el producto de las cantidades dadas, se le extrae la raíz n, donde n es el número de cantidades a multiplicar. Tenemos nuestro primer ejercicio, hallar el promedio geométrico de 3, 27 y 243. Como son tres números, entonces el índice de la raíz es 3 por los tres números, es decir, raíz cúbica, y dentro de la raíz multiplicamos todos los números, en este caso 3, 27 y 243. Luego, para reducir la multiplicación, podemos descomponer los números en sus factores primos. Por ejemplo, el 27 es 3 a la 1, o 3 por 27 es lo mismo que 3 al cubo. Por 243 es lo mismo que 3 a la quinta. Si observamos, los tres números tienen base 3 y el producto de bases iguales, el producto de números que tienen bases iguales, sus exponentes se suman. Así, si la base es 3, la suma de sus exponentes 1, 3 y 5 es 9. Así tenemos raíz cúbica de 3 a la novena. Luego el exponente que está dentro de la raíz, que es 9, se divide entre el índice de la raíz, que es 3. Sacamos la base 3 y luego dividimos 9 entre 3, 3. 3 es el exponente de la base 3. Así tenemos que la respuesta es 3 al cubo y 3 al cubo es 27. En este segundo ejercicio, para el cálculo del promedio geométrico, tenemos los números 4, 8, 64 y 512. Vamos a descomponer los números en sus factores primos, observando que los cuatro números son potencias de 2. Así tenemos que vamos a sacar raíz cuarta, dado que son 4 los números a promediarse. Dentro del signo radical están los números 4 por 8 por 64 por 512. Descomponiéndolos en sus factores primos, 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. 8 es lo mismo que 2 al cubo. 64 es igual a 2 elevado a la sexta. Y 512 es 2 elevado a la 9. Producto de potencias de bases iguales, los exponentes se suman. Tenemos la base, que es 2,
y los exponentes 9, 6, 3 y 2, cuya suma es 20. Luego el exponente 20, que está dentro del signo radical, lo dividimos entre el índice de la raíz. Así tenemos 20 entre 4, me queda 2 elevado a la quinta. Y resolviendo esta potencia, 2 elevado a la quinta es igual a 32.